¿Por qué el autismo para el psicoanálisis caería dentro del campo de la psicosis? La respuesta a esto pareciera bastante sencilla. Es porque no cae dentro del campo de las neurosis ni dentro del campo de las perversiones. Y por tanto sería una suerte de psicosis o una estructura nueva. Tienes o A o B. Sin embargo, desde las propuestas previas, esta estaba clasificada como un rasgo de esquizofrenia, esto psiquiátricamente. Hoy en día hay autores que proponen que no puede clasificarse dentro de las psicosis infantiles, principalmente por la ausencia de delirios. Lacan, desde el Seminario de la Psicosis, marcado en la publicación de Paidós con el número 3, decía que él era muy cauteloso antes de diagnosticar psicosis, sin antes haber ubicado suficientemente el delirio de dicha psicosis. Y esto es una práctica común. Hay personas que nosológicamente, desde el psicoanálisis, podrían ser obsesiones o histerias, pero debido a la forma en la cual están sintomatizando, debido a la intensidad de estos elementos, personal psiquiátrico o psicológico los diagnostican como psicóticos o como personas borderline. Es un fenómeno actual. Ahora bien, desde esta definición de Lacan, si no hay delirio no podremos diagnosticar una psicosis. Pues no es tan fácil. Consideremos que hay autores que definen la psicosis por la relación con la realidad. Allí donde un fragmento de realidad que se niega, cancela o reprime según sea el caso, y este fragmento se sustituye por una producción de la fantasía o fantasma. Y hay todo un tema. Ahora, si no quieres confundir este fantasma con este y quedar como un tonto, déjalo en la cajita de comentarios para ver si es necesario que hagamos video. Yo creo que sí. Ahora, esta producción de la fantasía que sirve para sustituir un elemento de la realidad que ha sido forcluido, utilizando la palabra de Lacan, le vamos a llamar delirio. Solo que hay histerias que se articulan delirantemente, cancelando la realidad y relacionándose solo con la fantasía del sujeto. Hay melancolías que de igual forma no se relacionan con la realidad, sino con la fantasía que tiene negativizada alguno de muchos elementos. Y esto es una cuestión lógica. Esto no hace que necesariamente ese sujeto sea psicótico, es más bien un rasgo psicótico. Por eso no hay que confundir rasgo con estructura. Inclusive puede llegar a ser un evento psicótico. Por ello, al momento de diagnosticar es importante dar cuenta de las diferencias. Así como traer gorra no te hace gangsta, escuchar banda no te hace narco o hacer twerk no te hace reggaetonero, entonces tampoco un rasgo hace a la estructura del sujeto. Siguiente punto. Hablemos de la relación con el mundo y con el lenguaje. La relación del sujeto con el mundo es no sin el lenguaje. La del individuo es solo por la sensopercepción. En las psicosis se trata las palabras como si fueran cosas, no como representaciones. Es como si la movilidad del sentido se cristalizara y entonces una palabra solo puede significar una sola cosa. De ahí la dificultad de elementos como son el chiste, las metáforas, las metonimias, la ironía, el sarcasmo, ya que ¿cómo es que alguien se va a hacer raya para llegar a algún lugar? No tiene sentido. En todos estos elementos del lenguaje hay múltiples sentidos que se encuentran. La realidad se encuentra multideterminada. Ahí es donde se encuentra la polisemia. Esto quiere decir que tiene muchos posibles significados. La relación psicótica con el lenguaje no puede decantarse por uno solo de estos significados, o en su defecto se decantará por solo uno y ese único sentido. Toda persona que haya convivido con alguien autista podrá dar cuenta de las crisis que sobrevienen cuando algún elemento queda desprendido de su sentido, cuando las cosas cambian. Por esto es que en el primer caso hay una crisis, un ataque, descontrol, un desarmado del mundo en el cual el sujeto queda sin un asidero y requiere buscar de dónde agarrarse. En el segundo, una terquedad inamovible. En su relación con el mundo, la psicosis presenta dificultades en su trato con los otros, con los semejantes. Pueden o darles un trato utilitario como si fueran cosas u objetos, o pueden ni siquiera importarles. En este sentido, su relación con los otros y con el mundo es profundamente narcisista. El mundo es narrado por ellos. Todo se irá acomodando a lo que ellos digan, de lo contrario no existe. No hay lugar para la diferencia del otro, ya que éste siempre tendrá una respuesta en uno. De ahí que los vínculos suelen ser marcados por el solipsismo. Esto no quiere decir de ninguna forma que los pacientes psicóticos no puedan establecer relaciones con otros. Claro que establecen relaciones, claro que pueden tener emociones, que pueden amar, que pueden enojarse, que pueden estar tristes. Claro que lo tienen, claro que está ahí. Sin embargo, eso no cancela la dificultad de vincularse con otros cuando el delirio está actuando, ya que los sujetos, los otros, terminan siendo solo elementos de ese delirio.
y ahí es donde está el riesgo. Entonces, hasta aquí tenemos una relación narcisista con el mundo y con los otros, una relación con el lenguaje cuya metaforicidad y polisemia están afectadas. Por lo tanto, una dificultad en la integración de la sensopercepción, de la emocionalidad y de la sociabilidad. Dicho en lacaniano, los registros de lo real, lo imaginario y lo simbólico están o desanudados o mal anudados, y por tanto el sujeto en una relación con el mundo que se tambalea. Ahí es donde aparece la lógica del síntoma. Te dejo una imagen por acá. Todos estos elementos no niegan de ninguna forma la fisiología. La pregunta de cómo entra la fisiología en el trabajo psicoanalítico será motivo de otro video, tal vez. Así que si este video te está siendo de utilidad, te invito a dar clic en el botón de seguir, a dejar un comentario y a dar like. En cuyo caso de que conozcas a alguien a quien esta información le sea de utilidad, te invito a compartir el video. Por último, tenemos eventos en donde la relación con la realidad se rompe y entonces el sujeto se retira del mundo y se encierra en sí mismo. A grandes rasgos, estas son razones mínimas que permiten categorizar al autismo dentro de la psicosis. Eso no quiere decir que no pueda ser funcional, o que requiera antipsicóticos, o que no requiera trabajo de sensibilización relacional o pseudoeducación. Quiere decir ninguna de esas cosas. Solo quiere decir que el trabajo clínico tendría que reapuntar a la reestructuración de las relaciones del sujeto con el mundo, no solo a la modificación de sus conductas. Esta es una diferencia entre las terapias conductuales y las propuestas psicoanalíticas, al menos desde Lacan. En este sentido, la dirección de la cura, la estrategia clínica, las tácticas y las intervenciones dependerán de cómo esté construido el caso. Gracias por llegar hasta acá. Te recuerdo que puedes dejar tus dudas, comentarios, sugerencias, mentadas de madre en la caja de comentarios. Y pues bueno, por hoy dejemos acá. Suerte.